través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Francisca Baitía y Cristian Castro. Conversamos sobre educación en Academia Libre y lo hacemos para referirnos a un proceso que da que pensar. Cuando el profesor empezó su cuenta regresiva, los alumnos descruzaron los brazos, agacharon la cabeza y completaron el ejercicio en un instante. 3, 2, 1, enunció el maestro. Las plumas de todo el salón se posaron y todas las miradas se dirigieron de vuelta al profesor. De acuerdo con una política llamada slant, la sigla en inglés para sentarse, inclinarse hacia adelante, plantear y responder preguntas, asentir con la cabeza y poner atención al orador, los estudiantes de 11 y 12 años no tenían permitido apartar su mirada. Cuando sonó una campana digital, los alumnos caminaron rápido y en silencio hacia la cafetería en una sola fila. Allí gritaron un poema, Ozymandias, de Percy Shelley. Al unísono, luego comieron durante 13 minutos mientras debatían el tema obligatorio para el almuerzo del día: cómo sobrevivir a un caracol asesino superinteligente. En la década transcurrida, desde que Micaela Community School abrió sus puertas en Londres, la escuela secundaria de financiamiento público, pero gestionada de manera independiente, se ha posicionado como líder de un movimiento que está convencido de que los niños de contextos desfavorecidos necesitan una disciplina estricta, aprendizaje memorístico y ambientes controlados para tener éxito. ¿Cómo pueden alcanzar el éxito los niños que vienen de condiciones pobres? Pues tienen que trabajar más duro, señaló la directora Catherine Bilbassi, quien tiene una figura de cartón de Russell Crowe en la película Gladiador en su oficina con la frase «mantener la línea». En sus perfiles de redes sociales se autodenomina la directora más estricta del Reino Unido. Lo que se necesita es mantenerlos a raya, agregó. Los niños anhelan la disciplina. Aunque algunos críticos se refieren a su modelo como opresivo, su escuela tiene la tasa más alta de progreso académico en Inglaterra, según un parámetro del gobierno que mide el avance de los pupilos entre 11 y 16 años de edad, y su método se está volviendo cada vez más popular. En un número progresivo de escuelas, los días están marcados por rutinas estrictas y castigos por infracciones leves, como olvidar un estuche de lápices o tener el uniforme desarreglado. Los pasillos son silenciosos porque los alumnos tienen prohibido hablar con sus compañeros. Quienes abogan por las políticas sin excepciones en las escuelas, como Michael Gove, un influyente secretario de Estado que antes fungió de ministro de Educación, argumentan que los métodos progresistas enfocados en los niños que se popularizaron en la década de 1970 causaron una crisis conductual, mermaron el aprendizaje y obstaculizaron la movilidad social. Su perspectiva está vinculada a una ideología política conservadora que enfatiza la determinación individual y no los elementos estructurales como lo que encausa la vida de las personas. En el Reino Unido, los políticos del Partido Conservador gobernante, que lleva 14 años en el poder, apoyan esta corriente educativa que se basa en las técnicas de las escuelas subvencionadas de Estados Unidos y de educadores que se volvieron prominentes a finales de los 2000. Tom Bennett, consejero del gobierno en materia de conducta escolar, declaró que los ministros de educación partidarios habían contribuido a este impulso. Muchas escuelas están haciendo esto ahora,
afirmó Bennett, y consiguen resultados fantásticos. Desde que Rowland Speller se convirtió en director de The Abbey School en el sur de Inglaterra, ha reprimido la mala conducta e implementado rutinas formularias inspiradas en los métodos de la secundaria Micaela. Speller sostiene que un ambiente regulado es reconfortante para los alumnos que tienen una vida inestable en casa. Si a un estudiante le va bien, los demás aplauden 2 veces luego de que un maestro o maestra dice: 2 aplausos a la cuenta de 2. 1, 2. Podemos celebrar a muchos niños muy rápido, indicó Speller. En noviembre, Mohsin Ismail, otro líder escolar que fundó una escuela de alto rendimiento en una zona desfavorecida de Londres, publicó una foto en redes sociales que mostraba pasillos escolares con estudiantes que caminaban en filas. Se puede oír hasta una mosca volar cuando los alumnos se forman en silencio en la escuela, escribió. Los comentarios detonaron una reacción negativa, pues algunos críticos compararon las fotografías con una película de ciencia ficción distópica. La directora argumenta que los niños ricos pueden darse el lujo de perder el tiempo en la escuela porque sus padres los llevan a museos y a galerías de arte, comentó. Mientras que para los niños de contextos más pobres, la única manera de aprender sobre la historia de Roma es en la escuela. Aceptar la más mínima conducta indebida o adaptar las expectativas a las circunstancias de los estudiantes, dijo, se traduce en una movilidad social nula para estos niños. En su escuela, muchos estudiantes expresaron gratitud cuando se les preguntó sobre sus experiencias, incluso elogiaron los castigos que recibieron y repitieron con gusto los mantras de la escuela sobre la mejora personal. El lema de la escuela es: trabaja duro y sé amable. Sin embargo, algunos docentes han expresado preocupación acerca del método más amplio de cero tolerancia, señalando que controlar la conducta de los estudiantes tan minuciosamente quizás genera excelentes resultados académicos, pero no fomenta la autonomía ni el pensamiento crítico. También afirman que los castigos draconianos por infracciones menores pueden causar estragos psicológicos. Es como si hubieran leído 1984 y lo hubieran interpretado como un manual a seguir en lugar de una sátira, dijo Phil Biddle, galardonado profesor de secundaria y autor británico. Según Biddle, el tiempo libre y el debate son igual de importantes para el desarrollo infantil que los resultados académicos favorables. Le preocupa que un ambiente parecido a un culto que exija una sumisión total pueda privar a los niños de su infancia. Los promotores del modelo estricto y algunos padres de familia dicen que a los niños con necesidades educativas especiales les va muy bien en los ambientes estrictos y predecibles, pero otros vieron que sus hijos con dificultades de aprendizaje tuvieron problemas en las escuelas. Sarah Dalton mandó a su hijo de 12 años con dislexia a una escuela estricta y obtuvo excelentes resultados académicos, pero su miedo a ser castigado por pequeños errores le creó un estrés insoportable, por lo que empezó a mostrar señales de depresión. Tenía miedo de ser castigado, narró la madre. Su salud mental empezó a deteriorarse. Cuando lo cambió a una escuela más relajada, su hijo comenzó a sanar, afirmó Dalton. En Inglaterra, los datos del gobierno del año pasado mostraron que decenas de escuelas súper estrictas suspendían a alumnos en una proporción mucho más alta que el promedio nacional. La secundaria Micaela no era una de ellas. Lucy Lakin, la directora de la Carr Manor Community School Leeds, que no sigue el modelo de cero tolerancia, contó que se dio cuenta de que este método se estaba difundiendo más cuando un número
mayor de estudiantes se inscribió en su escuela tras ser expulsados. Su escuela obtiene altos puntajes académicos, pero ella señaló que ese no es el único objetivo de una educación. Un tema bastante controvertido, un proceso creciente de uniformización de normas punitivas en las escuelas de Reino Unido que ya empiezan a hacer empalidecer las imágenes que conocíamos en la película The Wall de Pink Floyd, donde efectivamente se mostraba la escuela como una dictadura sumamente intensa. Esto, desde luego, es complejo y no se aparta en absoluto de las pautas del régimen nazi. Los pedagogos, los teóricos, los investigadores tienen que encender luces de alerta y estudiar este fenómeno que se está extendiendo y que no tendría por qué circunscribirse únicamente a Reino Unido. En Academia Libre, la música tiene historia, con Laura Montoya. En este episodio, dedicado a compositoras y compositores latinoamericanos, hablaremos de la colombiana Marta Gómez. Marta Gómez nació en Girardot, Cundinamarca, Colombia, el 11 de septiembre de 1978. Es una cantora y compositora que se caracteriza por entrelazar los distintos timbres de la guitarra, lo melódico de sus canciones y sus letras de profunda poesía, con los principales ritmos folclóricos latinoamericanos y con las posibilidades sonoras del jazz, lo que ha dado lugar a una nueva propuesta musical. La sensibilidad que expresa en sus canciones la ha alimentado desde muy temprana edad con los espíritus siempre palpitantes de Violeta Parra, Mercedes Sosa, Carol King, Chabela Vargas, Chabuca Granda, Liuba María Evia y con los de otras musas. Su primer encuentro con la música fue a los 4 años, al formar parte del coro del Liceo Benalcázar de la ciudad de Cali, dirigido por su gran maestra y guía Florencia Rengifo, donde durante 11 años adquirió bases muy sólidas en lo profesional, lo musical y académico, acercándose a la música coral. Al mudarse a Bogotá por el trabajo de su padre, Marta se inscribió a cursos de música en la Universidad Javeriana y allí formó la banda Eitileda en honor a Charly García. La banda estaba compuesta por Marta, el pianista de jazz Gabriel Guerrero, la cantante lírica Claudia Grimieri, el saxofonista César Leal. Sandra Meluk, entonces directora de la Orquesta Filarmónica y a quien muchos le deben la disciplina de crear, los animaba para que tocaran sus propias composiciones en vivo. En 1999 se gana una beca para estudiar música en Berklee College of Music en Boston, de donde se graduó con honores en 2002. En 2001, un año antes de graduarse, lanzó su primer trabajo discográfico llamado Marta Gómez. Durante este periodo de estudios empezó a desarrollar su interés por el folclore dentro de sus composiciones y gracias a Confesión recibió el premio de composición Alex Ulanovsky. En ese mismo periodo de estudios conformó otra banda con los músicos argentinos Julio Santillán, Franco Pina y Fernando Huergo, con quienes realizó giras de conciertos por Estados Unidos, Argentina, Canadá, Ecuador y Grecia. Las canciones de Marta son muy diversas y se inspiran en la literatura, en las vivencias personales y en las historias con alto contenido social. Ejemplo de ello son las canciones La Esperanza Canta y Basilio, que cuentan las historias de mujeres de Centroamérica que han iniciado pequeños negocios por medio de microcréditos y el trabajo de un niño minero en el cerro de Rico de Potosí, respectivamente. Su influencia va de la música tradicional de Latinoamérica a la literatura, incorporando lo cotidiano.
y de esa mezcla surgen canciones con un profundo contenido social y humano. En 2003, Martha Gómez fue escogida por la cantante norteamericana de blues Bonnie Raitt para abrir su concierto al lado de John Mayer, ganador del Grammy, y más tarde fue invitada especial en el concierto de la cantora argentina Mercedes Sosa. Entre sus producciones también se encuentra Paula ausente, inspirada por el libro de Isabel Allende, Cartas a Paula. En 2004 contactó a la escritora y le envió una grabación del sencillo. Tras la emocionada respuesta de Allende, Martha fue invitada a un homenaje que se le rindió a la escritora en una biblioteca de California, donde la sorprendió cantándole la canción. Paula ausente fue incluida en otro álbum de Putumayo Records, titulado Mujeres del Mundo Acústico en el 2007, donde aparecen también cantantes de la talla de la peruana Susana Vaca, Totó la Momposina y Tania Libertad, entre otras. La canción también hace parte de la banda sonora de la serie Capadocia, producida por HBO Latinoamérica. Escuchemos a continuación a Martha Gómez cantando la canción Paula ausente. De un invierno largo nació esta historia que hoy cuento entre algunos vivos y muertos. Como una ilusión, Paula fue creciendo sin saber que así nos engaña el tiempo. Al atardecer la encontré durmiendo de tanto dormir. Se la llevó el viento y se fue mi niña y se fue muy lejos, y su sombra a mí me parece un eco y la sueño triste y también riendo. A mí me dejó su recuerdo. Era feliz, brillaba su mente de tanto reír. Le llegó la muerte como una ilusión. Paula fue muriendo sin saber que así nos engaña el tiempo, y se fue mi niña, se fue muy lejos, y su sombra a mí me parece un eco y la sueño triste, también riendo. A mí me dejó su recuerdo. Se fue muy lejos y su sombra a mí me parece un eco y la sueño triste y también riendo. A mí me dejó su recuerdo y se fue mi niña, se fue muy lejos y su sombra a mí me parece un eco y la sueño triste y también riendo. A mí me dejó su recuerdo. De una historia triste nació este invierno
Hemos escuchado la canción Paula ausente en la voz de su compositora Marta Gómez. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? En esta sección que dedicamos en Academia Libre para hablar sobre ciencia e investigación, nos referimos hoy a nuevas hipótesis que tienen que ver con la aparición de criaturas complejas hace más de 500 millones de años. El campo magnético de la Tierra desempeña un papel clave a la hora de hacer habitable nuestro planeta. La burbuja protectora sobre la atmósfera protege al planeta de la radiación solar, los vientos, los rayos cósmicos y los cambios bruscos de temperatura. Sin embargo, el campo magnético de la Tierra casi colapsa hace aproximadamente 591 millones de años atrás, y este cambio, paradójicamente, puede haber desempeñado un papel fundamental en el florecimiento de la vida compleja, según ha planteado una nueva investigación. En general, el campo es protector. Si no hubiéramos tenido un campo en las primeras etapas de la historia de la Tierra, el viento solar, una corriente de partículas energizadas que fluye desde el Sol hacia la Tierra, habría arrancado el agua del planeta, señala John Tarduno, profesor de geofísica de la Universidad de Rochester en Nueva York y autor principal de este nuevo estudio. Pero en el periodo ediacárico tuvimos un lapso fascinante en el desarrollo de la Tierra profunda, cuando los procesos que creaban el campo magnético se habían vuelto tan ineficientes después de miles de millones de años que el campo colapsó casi por completo. El estudio publicado en la revista Communications, Earth and Environment del 2 de mayo encontró que el campo magnético de la Tierra, creado por el movimiento de hierro fundido en el núcleo extremo, fue significativamente más débil que su fuerza actual durante un periodo de al menos 26 millones de años. El descubrimiento del debilitamiento sostenido del campo magnético de la Tierra también ayudó a resolver un misterio geológico duradero sobre cuándo se formó el núcleo interno sólido de la Tierra. Este colapso de tiempo se alinea con un periodo conocido como Ediacara, cuando los primeros animales complejos emergieron en el fondo marino a medida que aumentaba el porcentaje de oxígeno en la atmósfera y el océano. Estos extraños animales apenas se parecían a la vida actual. Abanicos blandos, tubos, rosquillas o discos como la Dickinsonia, que creció hasta 1,4 metros de tamaño, y Kimberella, que parece una babosa. Antes de esta época, la vida había sido en gran medida unicelular y microscópica. Los investigadores creen que un campo magnético débil
puede haber provocado un aumento de oxígeno en la atmósfera, lo que permitió que evolucionara la vida compleja temprana. Se sabe que la intensidad del campo magnético de la Tierra fluctúa con el tiempo, y los cristales preservados en las rocas contienen pequeñas partículas magnéticas que mantienen un registro de la intensidad del campo magnético de la Tierra. La primera evidencia de que el campo magnético se debilitó significativamente durante este periodo provino en el año 2019 de un estudio de rocas de 565 millones de años en Quebec, que sugirió que el campo en ese momento era 10 veces más débil que hoy. El último estudio recopiló más evidencia geológica que indicaba que el campo magnético se debilitó dramáticamente, con información contenida en una roca de 591 millones de años de un sitio en el sur de Brasil, que sugiere que el campo en cuestión era 30 veces más débil que hoy. El débil campo magnético no siempre había sido así. El equipo examinó rocas similares de Sudáfrica que databan de hace más de 2.000 millones de años y descubrió que en ese momento el campo magnético de la Tierra era tan fuerte como lo es hoy. A diferencia de ahora, explicó Tarduno, en aquel entonces la parte más interna de la Tierra era líquida, no sólida, lo que influía en la forma en que se generaba el campo magnético. A lo largo de miles de millones de años, este proceso se ha vuelto cada vez menos eficiente, indica. Y para cuando llegamos a Ediacara, el campo ya estaba en sus últimas etapas, estaba casi colapsando, pero luego, afortunadamente para nosotros, se enfrió lo suficiente como para que el núcleo interno comenzara a generarse y, por consecuencia, reforzara el campo magnético. La aparición de vida compleja más temprana, que habría flotado a lo largo del fondo marino en ese momento, está asociada con un aumento de los niveles de oxígeno. Algunos animales pueden sobrevivir con niveles bajos de oxígeno, como las esponjas y los animales microscópicos. Pero los animales más grandes, con cuerpos más complejos, que además se mueven mucho más, necesitan una mayor cantidad de oxígeno. Tradicionalmente, el aumento de oxígeno durante este periodo de tiempo se le ha atribuido a organismos fotosintéticos, como las cianobacterias, que producían oxígeno, lo que permitía acumularse en el agua de manera constante con el tiempo, explica el coautor del estudio Shuhai Xiao, profesor de geobiología en Virginia Tech. Sin embargo, la nueva investigación sugirió una hipótesis alternativa, o más bien complementaria, que implicaba una mayor pérdida de hidrógeno en el espacio cuando el campo geomagnético era débil. La magnetosfera
protege a la Tierra del viento solar y mantiene así la atmósfera, digamos, entre comillas, pegada a la Tierra. Por lo tanto, una magnetosfera más débil significa que gases más ligeros, como el hidrógeno, se perderían de la atmósfera de la Tierra, añade el investigador. Tarduno dice que podrían haberse llegado a cabo múltiples procesos a la vez. No cuestionamos que uno o más de estos procesos estuvieran ocurriendo al mismo tiempo, pero el campo débil puede haber permitido que la oxigenación cruzara un umbral y ayudara así a la radiación animal, es decir, la evolución. Por otra parte, Peter Driscoll, científico del Laboratorio de Tierra y Planetas del Instituto Carnegie para la Ciencia en Washington, dijo que estaba de acuerdo con los hallazgos del estudio sobre la debilidad del campo magnético de la Tierra. Pero la afirmación de que este campo magnético débil podría haber afectado el oxígeno atmosférico y la evolución biológica era difícil de evaluar. En sus palabras, el investigador señala: es difícil para mí evaluar la veracidad de esta afirmación, porque no se comprende muy bien la influencia que los campos magnéticos planetarios podrían tener en el clima. Sin embargo, Tarduno dijo que su hipótesis era sólida, pero demostrar un vínculo causal podría llevar décadas de trabajo desafiante, dado lo poco que se sabe sobre los animales que vivieron en esa época. El análisis geológico también expuso detalles reveladores sobre la parte más interna del centro de la Tierra. Las estimaciones sobre cuándo pudo haberse solidificado el núcleo interno del planeta, cuando el hierro cristalizó por primera vez en el centro, oscilaron entre 500 millones de años y 2.500 millones de años. La investigación sobre la intensidad del campo magnético de la Tierra sugiere que la edad del núcleo interno se encuentra en el extremo más joven de esa escala de tiempo, que se solidificó después de 565 millones de años y permitió que el escudo magnético de la Tierra se recupere. Las observaciones parecen respaldar la afirmación de que el núcleo interno se nucleó por primera vez poco después de ese tiempo y empujó la geodínamo, el mecanismo que crea el campo magnético, desde un estado débil e inestable a un campo dipolar, fuerte y estable, dice Driscoll. Tarduno dijo que la recuperación de la intensidad del campo después del Ediacara, con el crecimiento del núcleo interno, fue probablemente importante para evitar el secado de la Tierra, rica en agua. En cuanto a los extraños animales del Ediacara, todos desaparecieron en el siguiente periodo, en el periodo cámbrico, cuando la diversidad de vida explotó
y las ramas del árbol de la vida que hoy conocemos se formaron en un tiempo relativamente corto. Y si hablamos del periodo ediacárico, tenemos que tomar en cuenta que se trata de una sección de la historia de nuestro planeta que fue incorporada en el calendario geológico por ahí por el año 2004. Se trata de una modificación que los científicos realizaron después de muchas décadas de un calendario geológico que había generado bastante consenso y se había mantenido estable a lo largo del tiempo. En aquel entonces, geólogos de todo el mundo, de la Comisión Internacional de la Estratigrafía, dieron luz verde a la nueva era, la ediacárica, comprendida entre 600 y 542 millones de años antes de nuestro tiempo, tras un periodo de debate de más de 15 años. Nada comparado con los millones de años que están habituados a clasificar. Desde ese momento, el periodo ediacárico forma parte del neoproterozoico, durante el cual se formaron las primeras células vivas en la Tierra. El ediacárico comenzó al final de la última glaciación que cubrió el planeta y que comenzó hace 850 millones de años y culminó hace unos 600 millones. El nombre de ediacárico ha sido tomado de las colinas Ediacara, al sur de Australia. La antigüedad de la Tierra se calcula en unos 4.600 millones de años, pero la primera prueba de vida data de hace unos 3.500 millones de años. Hasta el año 2004 se consideraba que el Precámbrico era el periodo datado más antiguo en el que aparecían los seres vivos, aunque no como los conocemos hoy en día. Este periodo equivale al 88% de la historia de la Tierra, pero se sabe muy poco de él. El cielo era oscuro, los relámpagos constantes y la lluvia martillaba sin cesar. Las rocas estaban calientes bajo el suelo tanto que la lluvia se evaporaba cuando las tocaba. La atmósfera era densa por el vapor y además contenía gases mortales que emanaban los volcanes. Visto así, nada podría vivir ahí. Después, en la era paleozoica, que duró desde hace 570 a 246 millones de años, la vida de nuestro planeta aumentó increíblemente. Muchos animales desarrollaron caparazón o esqueleto, y fue recién en la primera mitad del Paleozoico cuando se había sugerido que habían surgido las primeras formas de vida más complejas. Los peces fueron los primeros animales que desarrollaron una espina dorsal, y los más antiguos vivieron hace más de 400 millones de años. A mediados del Paleozoico, los peces abarrotaban los mares
y algunos incluso intentaron colonizar la tierra firme. Durante el Mesozoico, los dinosaurios dominaron la Tierra y el Cenozoico corresponde a su desaparición. La escala que mide los periodos y eras de la Tierra es internacional y se fijó por primera vez a comienzos del siglo XIX, con el fin de dividir la historia del planeta en unidades fáciles de manejar. Por lo general, los límites entre las unidades coinciden con algún acontecimiento decisivo de la historia de la vida, y es a este calendario geológico donde se incluye este nuevo periodo denominado Ediacárico, que fue oficialmente registrado e incluido en el año 2004. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música con Laura Montoya. Marta Gómez fue escogida por la revista colombiana Fucsia como una de las 5 colombianas más representativas del año 2005. Más adelante, la cantante grabó una canción llamada El Círculo, compuesta por el cantautor norteamericano Kris Kristofferson. El escritor John Sandford hizo referencia a esta interpretación en su novela La oscuridad de la luna. En 2005 fue nominada como Mejor Artista en la categoría Jazz Latino en los premios Billboard de la música latina. Su producción Entre cada palabra de Chesky Records la hizo merecedora del título a Mejor Actor Nacional de World Music en 2006 por el diario Boston Phoenix. Su quinta producción de título Musiquita hizo entrar a Marta Gómez en la lista de los 10 mejores discos del género World Music de los European World Music Charts por varias semanas consecutivas. Con ese trabajo, Marta ofreció una serie de conciertos en países tan diversos como Estados Unidos, Países Bajos, España, Suecia, Suiza y en Israel, donde también colabora frecuentemente con el ícono de la música de ese país, Aidan Rachel. En el año 2008 conoció a Julio Serna, su compañero de vida, en Nueva York. Él tenía un festival en Barcelona y le invitó a cantar. Se hicieron amigos, luego formaron una pareja y Julio se convirtió en su manager. Se radicaron en Barcelona y conformaron una familia musical de la que luego hizo parte su hijo Alejandro. En 2009 realizó un máster en creación literaria en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Con el corazón y el sombrero, su sexta producción discográfica, la cantautora le rinde un homenaje al gran poeta granadino Federico García Lorca, musicalizando 12 de sus poemas con ritmos folclóricos latinoamericanos. En este CD contó con la participación del cantautor gaditano Javier Ruibal. Promocionando este nuevo trabajo, viajó a Israel, a Colombia, Ecuador, a España y a Sudáfrica. La música de Marta Gómez da cuenta en especial de una preocupación por las diferentes realidades sociales que se viven en el mundo, así como de una postura muy clara frente a ellas, como lo demostró en su campaña internacional para la guerra Nada, un proyecto musical para el que invitó a artistas de diferentes países a cantarle a la vida y a expresar su rechazo a la guerra. En 2013, Marta Gómez grabó un doble disco de canciones infantiles, Canciones de Sol y de Luna, además de un disco de temas inéditos de título Este Instante. Realizó una gira de conciertos por América que la llevó a Ciudad de Guatemala, Costa Rica, Monterrey, Argentina, Chile y Estados Unidos. Entre 2014 y 2015 grabó El Árbol y el Huracán con el músico César López. En este álbum participan músicos como Giovanni Parra y fue grabado por Julio Monroy. Fue nominada a los Grammy Latino en la categoría Mejor Disco Cantautor por Este Instante y fue ganadora de un Grammy Latino en la categoría Mejor Diseño de Empaque por también esta canción Este Instante. En el 2014, Marta Gómez, al ver cómo el conflicto entre Israel y Palestina se recrudecía, compuso la canción Para la Guerra Nada.
En el 2017 fue invitada a cantarla en la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de Paz en Bogotá, y para el 2018 esta canción fue parte de la banda sonora del documental El Testigo sobre la obra del fotógrafo colombiano Jesús Abad Colorado. En el 2020 esta canción se convirtió en un libro ilustrado en el que el espíritu de la paz es protagonista. Desde principios de 2021 prepara un concierto para celebrar sus 20 años de trayectoria artística que coinciden con sus 20 discos publicados. Escuchemos a continuación la canción Manos de Mujeres de la compositora colombiana Marta Gómez. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabaja, va enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Allá, allá, la la ya, la ya, la ya, la 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 ya, la 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 la, allá, la 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 ya. Mano que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Con Manos de Mujeres, de la colombiana Marta Gómez, finalizamos el episodio dedicado a compositores latinoamericanos. Conversamos a esta hora sobre arte y cultura en Academia Libre. En Río Verde se efectuó la ceremonia de certificación del programa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Puntos de Cultura Comunitaria.
6 organizaciones de la región de Magallanes, que forman parte de la iniciativa implementada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, recibieron su reconocimiento oficial. Club Social, Cultural y Folclórico de Río Verde, Comité Cultural Puerto Williams, Sociedad Toquín Magallanes, Agrupación Folclórica Judicial Esencias de mi Tierra, Asociación de Investigadores Museo de Historia Natural Río Seco y Espacio Sur Vértice son las agrupaciones beneficiadas con la iniciativa y que asistieron al acto, que contó con la presencia de la alcaldesa anfitriona Sabina Ballesteros, la Seremi de las Culturas Carolina Herrera, concejales y comunidad en general. Estamos muy contentos y emocionados porque también hemos visto crecer a las organizaciones comunitarias, y muy emocionados y orgullosos hoy día de que una de las organizaciones comunitarias no menor e importante para nuestra comuna, como es Club Social y Folclórico de Río Verde, haya sido nominado como punto de cultura. Esto es un hito bastante importante. Es una política pública que va a llevar a potenciar no solamente el consumo cultural entre nuestros vecinos, sino también el tejido social hoy día en Río Verde, resaltó la alcaldesa Sabina Ballesteros, cuyo municipio colaboró activamente en la realización de la ceremonia. Finalizado el acto, las organizaciones se reunieron y efectuaron un conversatorio tras el objetivo de sentar las bases para la implementación de un plan regional de articulación, cuyo fin es sostener en el tiempo el trabajo asociativo y colaborativo en Magallanes. Esta instancia no se había generado y tiene el propósito de articular esta red de artistas y de personas que trabajan por el patrimonio cultural y que han adquirido esta categoría de puntos de cultura. Este es uno de los programas emblemáticos del gobierno del presidente Boric y tiene por objetivo reconocer el trabajo que realizan estas organizaciones, que son de carácter cultural, artístico y patrimonial, que tienen un arraigo territorial, o sea, que desarrollan un trabajo en las comunidades y las localidades. Por eso hemos decidido, en nuestro afán de descentralizar el acceso a los bienes culturales, realizar el acto de certificación en la comunidad de Río Verde, comentó la Seremi de las Culturas. Para la productora del Espacio Sur Vértice de Punta Arenas, María Fernanda Altamirano, esta oportunidad que brinda el programa es favorable en muchos aspectos. Uno de ellos puede ser, obviamente, la vinculación con otros puntos de cultura, con otras organizaciones, otros proyectos, otros gestores locales. Puede servirnos, y nos ha servido, como para articularnos más a nivel, hasta ahora como semestral, en relación con las actividades que cada uno desarrolla, precisó. Mientras que Yasmín Vargas, presidenta del Club Social, Cultural y Folclórico de Río Verde, manifestó su satisfacción por ser parte de estos puntos. Estamos muy agradecidos de los puntos de cultura, ya que es una iniciativa muy buena para la comunidad, sobre todo las comunas rurales como nosotros. Este es un punto de encuentro para intercambiar información y también intercambiar ideas, recalcó. El programa Puntos de Cultura es una iniciativa que promueve la gestión barrial y la participación ciudadana, tras el propósito de dar sostenibilidad a las prácticas socioculturales que surgen y habitan en los territorios. Reconoce y valora el trabajo que han desarrollado por muchos años agrupaciones culturales de base. Formar parte de él habilita a las organizaciones para que puedan optar a beneficios en el ámbito de la capacitación y el financiamiento de sus planes de gestión. Las organizaciones registradas en el programa Puntos de Cultura Comunitaria a los que nos acabamos de referir, recibieron para la gestión del presente año un apoyo financiero de 53 millones de pesos. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los micrófonos, Francisca Baitía, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía,
Nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.